Como ya te conté en otros videos, con los sistemas florales podemos hacer tratamientos para equilibrar nuestras emociones. Una emoción no es ni buena ni mala, simplemente es algo que nos sucede, que irrumpe, ¿sí?, en nosotros por algo que la dispara, y una vez que se instala esa emoción, ahí es donde nosotros podemos decidir de alguna manera qué es lo que queremos hacer con eso que nos está pasando, porque la emoción no la podemos controlar, pero sí podemos intentar manejar un poco qué hacemos con ella una vez que la sentimos, una vez que la estamos viviendo. Las emociones, como te decía, no son ni buenas ni malas. El tema es que muchas veces, cuando están tan desequilibradas, nos generan un pesar y un malestar que nos imposibilitan en el día a día. Por ejemplo, en este momento te voy a hablar del miedo. El miedo es una emoción primitiva que inicialmente no tiene nada de malo porque justamente nos ayuda a protegernos. Si yo tengo miedo, puedo protegerme, puedo salir corriendo, puedo darle esa señal a mi cuerpo de que hay peligro y de esa manera poder cuidarme y tomar algún recaudo ante eso que puede ser peligroso. El tema no es tener miedo, ya que es, como te decía, una emoción muy importante, primitiva, que está en nuestro cerebro primitivo y en nuestro cerebro reptil, como también así se lo conoce. No es malo tener miedo. El problema es justamente cuando ese miedo te inhabilita, te genera una no capacidad de acción, cuando te deja adormecida, cuando ya no podés actuar en función a ese miedo. Entonces ahí ese miedo está en desequilibrio. Y lo que sucede generalmente cuando tenemos miedo es que sentimos que nos faltan recursos para poder vencer a ese miedo o para poder justamente contrarrestarlo. ¿Qué quiere decir cuando siento que me faltan recursos? El miedo aparece cuando siento que yo no puedo hacer algo para protegerme, cuando me siento desprotegido. Ese miedo ante esa sensación de desprotección muchas veces empieza a crecer de manera tal que incluso puede convertirse en un miedo patológico, generarte pánico y traerte otras consecuencias que justamente van a desencadenar en un malestar muy grande. Incluso un miedo puede llevarte a otras emociones y lograr como un fin una depresión, por ejemplo. Aunque las depresiones, no voy a hablar de esto ahora, pueden ser desencadenantes de muchas otras cosas. Pero volviendo al miedo, con las flores podemos trabajar los miedos. Por supuesto que hay diferentes tipos de miedos y todo va a depender de la persona. Por lo tanto, en las flores vas a encontrar un montón de posibilidades de trabajar esos miedos desde raíz, para conocer qué es aquello que te está provocando ese temor inhabilitante, porque te repito, estamos hablando del desequilibrio de la emoción del miedo. Como te decía, tener miedo es algo natural, es algo que nos protege. No tenemos que dejar de tener miedo porque justamente el miedo nos cuida, pero nunca ese miedo excesivo que inhabilita. Por eso las flores pueden ayudarte a desentrañar esos miedos, a conocer de dónde vienen, a poder trabajarnos desde raíz, de manera tal que sientas que podés tener las herramientas necesarias para poder seguir adelante con tu vida y que el miedo no te venza ni se apodere de tu día a día. Por lo tanto, hacer tratamientos con flores puede ayudarte muchísimo a trabajar esto y a poder superarlo, por supuesto, de una manera saludable, sin ningún tipo de contraindicación, por supuesto. Como siempre digo, no reemplaza la medicina tradicional, ningún tratamiento con flores, pero sí nos puede ayudar mucho a gestionar mejor nuestras emociones y, por supuesto, lograr que nuestra vida sea mucho más armónica y equilibrada.